Muchas bendiciones a todos, qué placer tenerles acá en esta edición, una edición muy especial que tenemos donde vamos a compartir noticias de hechos que han afectado de manera muy importante a la iglesia y cómo la iglesia se ha movido a lo largo de este año. Vamos a contarles un poco de qué se trata en los titulares. Este año se levantó una generación hambrienta de buscar la palabra de Dios, pero también lista para compartir el evangelio. Además, las iglesias cristianas y centros de culto han sido un blanco de ataques en todo el mundo. Repasamos los casos y cómo se preparan las iglesias para estar más seguras. Y la iglesia en África sufre una de las oleadas de violencia más grandes en muchos años. Conoceremos cómo misioneros llevan la palabra de Dios aún en medio de estas pruebas. Y vamos a iniciar. La llamada generación Z está liderando un avivamiento de la fe en Jesucristo en algunas comunidades de Estados Unidos. Pastores creen que estos jóvenes tienen dones especiales para expandir el reino de Dios. En comunidades como Alabama y Portland, jóvenes entre los 13 y 28 años están revolucionando la forma en cómo el mundo ve a Jesús. Se han encargado de dotar sus congregaciones de un hambre insaciable por Dios. Esto es algo que sorprende a algunas personas que creen que la juventud actual está cada vez más lejos de lo espiritual. Sin embargo, el reverendo Samuel Rodríguez nos explica que este movimiento es bíblico. Para mí no hay ninguna sorpresa, absolutamente ninguna. Hemos estado declarando ya por 20 años y hay videos que podrán sostener lo siguiente, que la generación Z iba a ser la generación que iba a llenar la tierra con la gloria del Señor. Lo sabía. Bueno, por una imperativa profética, por un sostén bíblico. En los últimos días Dios derramará su espíritu sobre toda carne. Hechos capítulo 2, versículo 17, Joel capítulo 2, versículo 28. Es una promesa bíblica. Esta generación Z para mí es la generación más unida, más comprometida con Jesucristo. Vamos a ver esta generación más comprometida en avanzar la ortodoxia bíblica. Para mí no hay nada de sorpresa. Lo que es impresionante es la velocidad en la cual estamos viendo el compromiso de esta generación. Por ejemplo, en Europa, en Nueva Inglaterra, en 4 años, el crecimiento del cristianismo de aquellos que asisten a la iglesia semanalmente, 6% en el 2001, en este momento 21%. En 4 años ha crecido un 15% y la mayor parte ha sido ¿qué? La generación Z. Este no es un movimiento único de Estados Unidos. El reverendo nos contó que ha estado predicando frente a cientos de jóvenes en Perú y en Costa Rica, el pastor Abraham Sanabria es testigo de este mover. Nosotros vimos la necesidad de poder gestar un nuevo movimiento para que esta generación no solamente pueda encontrar un espacio, sino que también pueda ser escuchada. Y definitivamente es una generación que tiene mucha fuerza, es una generación que no solamente quiere ser conocida, sino que quiere a través de sus dones, a través de sus talentos, poder hacer algo por otros. Es una generación que, además de ser muy activa, tiene un deseo de poder marcar la diferencia. Ambos predicadores coinciden en que este movimiento también representa un reto para la iglesia, sobre todo en un cambio estructural que les permita cautivar este público y ser el lugar donde puedan crecer espiritualmente. Las iglesias ahora están acomodando y se están asimilando a este avivamiento. Esto requiere los pastores, la pastoral, exhibir una madurez como Elías con Eliseo. No podemos rechazar el desafío, el reto, la unción, el compromiso, la energía, la visión, la pasión y el propósito de esta generación emergente. Tenemos que acomodar y proveer espacio. Eso requiere un cambio posiblemente de cómo nosotros avanzamos. Es decir, el cántaro tiene que reflejar esta nueva generación. La creatividad, la innovación, la forma que nos vestimos posiblemente en una forma modesta, obvio, que corresponde con la Biblia, pero tenemos que hacer todo lo posible para conectarnos con esta generación. ¿Para qué? Equipar esta generación, adiestrarla en un discipulado
transformador y contundente. Cuando usted quiera alcanzar a esa generación, usted tiene que saber cómo ellos piensan. Y es una generación que cuando ellos ven, por ejemplo, un proyecto de una iglesia, antes de que ellos vayan a ese lugar, ojo este dato, antes de que ellos vayan a ese lugar a poder encontrar su espiritualidad, ya ellos nos han visto y nos han escuchado. Y el reto que tiene la iglesia es que cuando ellos lleguen, lo que ellos han escuchado y han visto a nosotros sea una realidad. Porque si no, lo que nosotros estamos predicando, a ellos les importa poco. Ellos nos necesitan ver vivir. Psicólogos señalaban que la generación Z se iba a ver envuelta por ansiedades y depresiones debido al contexto en el que se están desarrollando, atravesando pandemias, bombardeados de tecnología y con ideologías que emergen todos los días. Sin embargo, todo esto los ha impulsado a querer conocer la verdad absoluta y formar una identidad, su identidad de rey. Hacemos una pausa y al volver hablaremos de los retos más grandes que ha vivido la iglesia cristiana durante este año. La mejor noticia es que aunque la vida tiene momentos duros, fui la vergüenza de Las Vegas. La más grande vergüenza que alguien haya pasado en Las Vegas es Olga Biskin cuando Juan Gabriel la planta. siempre puede mejorar. Entonces Dios no solamente me salvó la vida, sino que me libró de la cárcel. Solo hay que decidirse por el camino correcto. Cuando no quieres tu vida y empiezas a entregar tu vida por otras personas, ahí es en donde te das cuenta que vale la pena vivir. Lo que puede suplir Dios, nadie en este mundo lo puede suplir. De rodillas y le dije, Señor, si me dejas salir de aquí un día, yo te prometo que me voy a dedicar a ti y voy a dedicarme a la música, que es lo que tú me has dado. Conéctate a Vive Más y experimenta las historias de personas que descubrieron que vivir es mucho más que existir. El amor humano sin Dios no es suficiente para que una relación perdure. Búscanos como Vive Más TV en Facebook y llénate de vida. El año 2025 marca un aumento alarmante de ataques a la fe. ¿Cómo se preparan las iglesias para no verse vulnerables? En Mundo Cristiano entrevistamos a unos expertos en seguridad de los Estados Unidos. ¿Quién puede imaginarse que un lugar de adoración donde los creyentes buscan pasar el tiempo en comunión, con cánticos y oraciones, ahora se ha convertido en el blanco constante de ataques durante este año? El pasado 29 de septiembre, el horror y los gritos de desesperación tocaron las puertas de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan, cuando el ex-marín Thomas J. Sanford, de 40 años, condujo su camioneta hacia la capilla. En Mundo Cristiano decidimos realizar una lista de los ataques a las iglesias más sonados en lo que va del año. 22 de junio, ataque con armas de fuego y chaleco explosivo a Iglesia Ortodoxa Griega en Siria. 17 de julio, ataque militar en Iglesia Católica de Gaza. 27 de julio, ataque con armas de fuego a Iglesia Católica en el Congo. 27 de agosto, tiroteo en la Iglesia de la Anunciación de Minneapolis. 29 de septiembre, estrellan camioneta, disparan e incendian la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en Michigan. 2 de octubre, ataque con un cuchillo a una sinagoga en Manchester. Y por último, 10 de octubre, ataque con dron a Iglesia de Bolívar, Colombia. Sin embargo, la pregunta que surge ahora es: ¿por qué razón se intensificaron los ataques a las iglesias, centros religiosos o sinagogas? Entre los posibles detonantes, las autoridades mencionan lo siguiente. Posibles causas de los ataques son intolerancia religiosa, odio cultural, vandalismo, conflictos étnicos y, por último, persecución religiosa organizada. Las investigaciones arrojan que los atacantes ahora utilizan cualquier mecanismo de violencia, pero dependiendo de su creatividad, llevarán consigo armas de fuego, vehículos, puñales, chalecos explosivos o drones.
Los malos en estas situaciones solo están limitados por su creatividad, ¿verdad? En Manchester fue con un vehículo y un cuchillo. En Michigan, el actor embistió al edificio con su vehículo y lo incendió. Así que sus tácticas siempre están cambiando y debemos ser capaces de responder a eso. Y de nuevo, aplicar una estrategia de prevención de riesgos para mitigar cualquier situación que pueda ocurrir y mantener a la gente a salvo. Sin embargo, las iglesias reaccionan ante estos acontecimientos y buscan cómo prepararse ante un eventual ataque. Por esa razón, miembros de diferentes congregaciones optaron por implementar grupos de vigilancia en conjunto con la policía, realizar la compra de cámaras de seguridad y detectores de metal. Iglesias, mezquitas, sinagogas, etcétera, tenemos cámaras de seguridad, tenemos sistemas muy sofisticados para tratar de prevenir esos elementos nocivos. Tenemos conversaciones con los alguaciles, con la policía, etcétera. Por ejemplo, hace como 4 semanas, en mi grupo de la sinagoga tuvimos una reunión con la persona que está a cargo de conectarnos con la oficina del sheriff y tuvimos grupos con ellas y organizamos y preveemos. A pesar de dichas acciones preventivas, algunos considerarían que el miedo por asistir a los templos surge entre los creyentes. Pero Humberto Cotto, ex sheriff y miembro de una sinagoga, asegura que las personas de fe no dejan de asistir a las iglesias. Eso realmente no existe en las personas de fe. Una persona de fe vamos a seguir yendo. Pero en mi sinagoga, por ejemplo, yo soy parte del equipo de seguridad. Y esta noche cuando yo vaya, tenemos una puerta, tenemos una persona en la entrada, sabemos cuáles son las entradas, cuáles son las salidas. Tenemos gente vigilando. Tenemos que tener eso, una vigilancia. Pero la persona de fe no va a dejar de ir a la iglesia. A pesar de la violencia y la persecución que han sufrido en distintas partes del mundo, los líderes confirman que mantienen firme su convicción de fe. Y más bien, lejos de responder con odio, continúan orando por quienes los atacan y por la paz de las naciones. Hay muchas personas que no pueden perdonarse, pero es ciertamente inspirador cuando hay aquellos que resuelven en su corazón no permitir que el odio domine el amor. Esta declaración no solo demuestra que los líderes cristianos seguirán orando por la protección de sus miembros, sino que no bajarán los brazos y más bien los elevarán en el nombre de su fe. Mundo Cristiano tuvo acceso a una entrevista en exclusiva con un misionero en África que nos retrata la persecución que sufren los creyentes en esta parte del mundo. La violencia contra los cristianos en África incrementó en el último año a números nunca vistos. Nigeria sigue siendo el epicentro de las masacres en paralelo con un aumento de la violencia en los países vecinos de África Occidental. Los 5 primeros en la lista de puertas abiertas son Somalia, Yemen, Libia y Sudán. Se estima que 52.000 cristianos han sido asesinados a causa de su fe desde el 2009. 19.000 iglesias han sido destruidas. Para las personas en esta parte del mundo, creer en Dios es sinónimo de muerte. Ante esta realidad, se hace cada vez más escaso los misioneros que llevan las buenas nuevas a esta nación, pero esto no significa que no los haya. Tuvimos la oportunidad de hablar con uno de ellos, que como entenderán, no podemos revelar su nombre, el país donde está, ni los detalles de lo que hace por su seguridad. Un llamado de Dios fue lo que lo llevó a esta nación. Y fue a raíz de conocer y de involucrarme más en conocer a Dios
el Espíritu Santo produjo un deseo en mi corazón, de preguntarle cosas que nunca en mi vida tal vez me había planteado en mi vida de ser cristiana, como por ejemplo, ¿qué es por lo que Dios sufre? Entonces yo le preguntaba, ¿hay algo que a ti te hace sufrir? Porque usualmente estamos acostumbrados a que Dios es el que me tiene que proveer, me tiene que bendecir, me tiene que dar. Pero nunca se me había pasado preguntarle a Dios si había algo por lo que Él lo hacía sufrir. Él me explica claramente que Él sufre por los que aún mueren y viven sin Cristo. Durante 7 años se preparó, estudió incluso otra carrera universitaria para ser obediente a su llamado, un llamado que puso a prueba su fe y por el que ha puesto su vida como garantía. Y la frase que para mí ha sido reina en este tiempo es que la obediencia no es la ausencia del miedo, sino es la activación de la fe. Y es aquí donde el Espíritu Santo siempre me ha dicho, está bien tener miedo porque es humano, somos humanos, pero confía en mí, activa la fe. Ha vivido en carne propia la persecución que sufren los cristianos en esta parte del mundo. Tengo muchas historias, por cuestiones de tiempo no podemos contarlas todas, pero para mí una de las que más me marcó fue llegar a una zona rural y me habían invitado para participar en una de las fiestas y una bruja de las que aún existen por estos lados llegó y me dijo, desde la primera vez que me vio, hueles a misionera. Entonces, por supuesto, aquí es prohibido, es penalizado por ley política, por ley religiosa, y entonces me llamaron ante los líderes porque 2 opciones, o me mataban en ese lugar o me enviaban para ser juzgada y encerrada. Ninguna de las 2 opciones ocurrió. Dios ha sido fiel y ha guardado su camino. Le dio además otro llamado, suplir las necesidades básicas de las comunidades para así alimentar no solo su espíritu, sino también su cuerpo. Hemos podido ingresar a esas zonas rurales. Lo que hacemos es brindar recursos básicos necesarios para que las personas puedan sobrevivir y tener una vida digna. Nuestro propósito es hacer vivo el Evangelio, de amar al prójimo como a uno mismo, mostrando a un Dios que siempre va a pensar en los huérfanos, en las viudas, en los niños y en los que más sufren, ¿verdad? ¿Cómo puedes llegar a decir, mi Dios es amor, mi Dios los ama, cuando ves a una madre que su niño está muriendo de hambre o de sed? No solo buscamos ofrecer este acceso a las necesidades esenciales para vivir, sino que también tratamos de ir formando líderes, ¿verdad?, capaces de transformar sus comunidades. El proyecto se mantiene gracias a donaciones que lamentablemente a veces son escasas. Así que si usted desea sumarse, puede hacer un donativo en las cuentas que aparecen en este momento en pantalla. Esta es la manera de cómo su ayuda puede impactar la vida de una persona. Y este hombre se vuelve y me dice, yo la reconocí. Usted es la que estuvo hace un año en nuestro lugar, en nuestra zona rural, y yo sabía que usted iba a volver. Entonces yo le dije, ¿por qué usted sabía que yo iba a volver? Y entonces él me dice, porque desde que usted habló que estaba con nosotros y que nos iba a ayudar, yo sentí que lo que usted decía era verdad. Y hoy me confirma que el Dios de los cristianos es como dicen, que cuando Él dice sí es sí y cuando Él dice no es no, su palabra siempre es verdadera. Entonces, a veces pensamos que tal vez tenemos que dar una prédica de 1 hora o de 2 horas, pero algo que he aprendido es que el Evangelio es ser ejemplo. Si usted puede ir a su iglesia cada fin de semana,
alabar en voz alta y predicar su fe sin temor es privilegiado. Muchas personas mueren por hacer lo mismo. Una misionera viajó a los lugares más peligrosos de África para levantar un ejército de oración. Les traemos los detalles al volver de la pausa. Hello, I'm Chris Mitchell from Jerusalem. I want to invite you to be informed of everything that is happening in the Middle East, how it affects the Christian church around the world with our program, Jerusalem Dateline. The most important news, politics, history, and much more information told right here from the Holy Land. Jerusalem Dateline, todos los miércoles a las 19 por las plataformas digitales de Mundo Cristiano y todos los viernes a las 14:30 por Enlace, hora del centro. Seguimos con más de Mundo Cristiano. En una de las regiones más peligrosas del mundo, una misionera estadounidense construye silenciosamente un ejército no con armas, sino con oración. Carol Ward ha hecho de la vida una misión: seguir el llamado de Dios y capacitar a creyentes valientes en la región africana del Sahel. La región del Sahel en África no es el tipo de lugar al que uno simplemente llega por casualidad. Aquí uno es llamado. Es muy seco, es muy arenoso, hay polvo, es desierto, puede hacer 38 o 46 grados todo el año. Esta vasta franja de tierra atraviesa 10 naciones africanas, desde Senegal hasta Eritrea. Es una tierra de extremos: calor abrasador, arena cambiante y peligro mortal. Más de la mitad de las muertes relacionadas con el terrorismo en el mundo ocurren aquí. Es la primera línea de una batalla espiritual y física. Y ahora estás aquí en medio de una de las zonas más peligrosas de África. ¿Qué te sucede? El llamado de lo salvaje, no lo sé, creo que está en la sangre. Carol Ward corre hacia el fuego. Lo ha hecho durante décadas, comenzando en el norte de Uganda durante el apogeo del Ejército de Resistencia del Señor. Luego vino a Sudán del Sur. La guerra civil destruyó aldeas y corazones, y mientras otros huían, Carol se quedó, trayendo sanidad, esperanza y el amor implacable de Jesús. No puedes vivir aquí hasta que ya hayas muerto. Entonces, ¿qué quieres decir con esto? Has muerto a ti mismo. El diablo no puede matar a un muerto porque tu vida ya no te pertenece. Este tipo de valentía viene de lo profundo. Este mapa era el de mi padre, colgado en la pared de su casa misionera en una granja en Filipinas. Ponía su mano sobre las zonas musulmanas, llorando y llorando. Sus padres pasaron 62 años predicando el Evangelio en las regiones de Filipinas aterrorizadas por Abu Sayyaf. Sus abuelos fueron misioneros en China durante 30 años. Seguir a Jesús no fue solo una decisión, fue su legado. Me di cuenta de que el miedo es contagioso, pero también lo es la fe. Y crecí en un lugar en donde, aunque Abu Sayyaf buscaba la cabeza de mi padre durante 45 años, él no tenía miedo. Amaba absolutamente a las personas que quemaban las Biblias y se las devolvían en la cara. Estaba dispuesto a dar su vida. Hoy la misión de Carol continúa aquí en Chad, un país bajo la sombra de Boko Haram, ISIS y Al-Qaeda. Mi corazón es avanzar cada vez más al norte, hacia una oscuridad islámica más profunda con el Evangelio, porque si no avanzamos tan rápido como ellos, ya hemos perdido. Carol ha iniciado un movimiento nacional de oración, levantando creyentes locales, chadianos que conocen la tierra, el idioma y el precio de seguir y compartir a Cristo. Algunos miembros de Boko Haram se han convertido a Jesús en nuestra escuela misionera. Hemos hecho 5 de estas escuelas en Chad y estamos enviando misioneros. Tenemos más de 150 misioneros chadianos enviados dentro del país. Algunos de esos misioneros han ido hacia el este, al encuentro del flujo de refugiados sudaneses que huyen de la guerra. Muchos creyentes. Bautizamos a 202 de ellos. Fue la primera escuela de formación misionera que hicieron. No son forasteros, son locales, entrenados, equipados y listos para llegar a donde pocos llegarán.
Gente como Dikva Kaksala, un evangelista callejero, no se limita a predicar, sino que se lanza directo al caos. A veces la gente no es muy receptiva, a veces se vuelven un poco conflictiva, pero después, cuando ven que perseveras con la palabra de Dios, se acostumbran a ti. Cuando predicas, al final hay personas que empiezan a entregar su vida a Cristo, y eso es extraordinario. Durante los últimos años, el pastor Dikva ha estado usando su motocicleta para recorrer las calles de la capital de Chad y en diferentes lugares instala su sistema de audio, saca su micrófono, abre su Biblia y, sea en francés o en árabe, proclama con valentía el Evangelio de Jesucristo. Chad es más del 50% musulmán, pero eso no impide a Dikva que hable abiertamente de Jesús. Su voz resuena en las plazas y calles transitadas. La gente se detiene, escucha y muchos responden. Luego está Abdullah Mayangar, otro misionero que una vez siguió el Islam. Era un musulmán ferviente, rezaba 5 veces al día, ayunaba durante el Ramadán y no me gustaban para nada los cristianos. Su padre se entrenó como extremista islámico en el Sahel para atacar a los cristianos. Ahora, Abdullah recorre las mismas regiones no con odio, sino con esperanza. Mientras el mundo ve terror aquí, él ve algo más. Hay esperanza porque muchos musulmanes en estos países están hoy dispuestos a escuchar el Evangelio. Dios está obrando verdaderamente en Sahel. Acuden a Jesús en grandes cantidades y sus vidas se están transformando. Carol llama a Abdullah, Dikva y a otros innumerables creyentes chadianos la punta de lanza. A través de la oración, el sacrificio y el amor incondicional de Dios están transformando el mapa espiritual de uno de los lugares más peligrosos del continente. La oración nos transforma para estar dispuestos a entregar nuestra vida y cumplir la gran comisión, cueste lo que cueste. La oración nos da la carga. De hecho, sacamos mapas y localizamos dónde están los grupos étnicos no alcanzados, dónde hay terrorismo, dónde hay guerras y derramamiento de sangre. Y vamos. Desde Chad, África, informó George Thomas para CBN News. Y llegamos al final de esta edición especial. Le invitamos a que esté atentos a nuestra programación de fin de año, que tenemos unos programas bastante especiales para ustedes. Los esperamos la próxima con mucho más. Que el Señor los bendiga.